Shalom Ben Salem, llevando paz y bendición. Visítenos en nuestra página web www.radioshalombensalem.com. Correo electrónico radioshalom-bensalem@yahoo.com. En nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. En el nombre del Señor en esta hermosa mañana, amén. Le damos gracias al Señor por esta hermosa mañana que el Señor nos permite estar aquí en cabina de radio juntamente con ustedes, amén, en el programa Santidad a Jehová. Así que sea bienvenido en esta hermosa mañana, amén. Le saluda con mucho gusto, con mucho cariño su hermana Claudia, amén. Así que para mí, verdad, es un privilegio hermoso estar delante de toda la audiencia, amén, que tiene hambre y sed de la palabra del Señor. Así que saludamos a todos los siervos del Señor, a todas las siervas del Señor, amén. Aquellos que ya están ahí, nos están sintonizando, amén, en este hermoso programa. Así que saludamos a toda la iglesia de Dios, manantial de vida, amén, a la cual nuestra hermana Yari y yo nos congregamos, amén, juntamente con los pastores Leo y Alicia Herrera. Así que de igual manera saludamos también a toda la iglesia de Dios, Shalom, amén, a todos los hermanos, juntamente con los pastores Jorge y Zoila Palacios y también los pastores Giovanni y Leticia Pacajá, amén. Así que les recordamos el número en cabina, amén, es 215-806-9227, amén. Ese es el número que nosotros tenemos aquí en cabina, amén, para que usted nos mande su petición de oración, si ustedes la tienen, amén. Vamos a estar orando al final del programa, amén. Así que le damos a Dios toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración, amén, porque el Señor nos permite, amén, no solamente estar aquí en cabina de radio, sino que cada día sus misericordias son nuevas cada mañana, y el Señor en su grande amor, en su grande misericordia, amén, el Señor nos ha abierto los ojos, nos ha permitido ver a nuestra familia, amén, nos ha permitido levantarnos de nuestra cama, amén, para hacer nuestros deberes, nuestros quehaceres, amén, y todo es por Él y para Él, amén. Así que en esta hermosa mañana vamos a ir a la palabra del Señor, amén. Así que le invito a que usted vaya conmigo a la palabra del Señor. Así que si usted va manejando, amén, pues le invitamos a que usted abra su corazón. Y si usted está trabajando de igual manera, le invitamos a que usted abra su corazón, amén, para escuchar la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a ir al libro de Proverbios, amén. En el libro de Proverbios, en su capítulo 16. Proverbios capítulo 16. Y vamos a ir al capítulo 16, versículo 18 y 19, amén. Así que usted, si está en casita, yo creo que lo puede hacer, amén. Puede ir conmigo a la palabra del Señor, amén. Así que dice la palabra del Señor de esta manera, honrando a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, y dice de esta manera: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Aleluya. Nuestra hermana Ayari, ¿verdad? Ha orado por la palabra del Señor, amén. Y vamos a estar meditando en esta hermosa mañana bajo el tema la soberbia del hombre y la humildad de Jesús, amén. La soberbia de los hombres y la humildad de Jesús, amén. Así que
el Señor sea añadiendo bendición a su palabra. Amén. Así que la soberbia, hermanos, es más común de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros nos imaginamos. La soberbia, hermanos, es algo que afecta a la mayoría, a casi a toda la humanidad en el mundo. Y en la iglesia del Señor, hermanos, podemos hablar, podemos tal vez amonestar el pecado como atalayas del Señor, amén, por medio de los siervos del Señor, por medio de las siervas del Señor, por todos aquellos que predican la palabra del Señor, aleluya. Pero si vamos a ver, hermanos, muchas veces el mensaje que nosotros hemos escuchado cuando se predica acerca del pecado, hermanos, vamos a encontrar que se amonesta el adulterio, la fornicación, se amonesta la hechicería, la brujería y muchos otros pecados. Pero el pecado de la soberbia, del orgullo, de la altivez, muy pocas veces se menciona en medio del pueblo del Señor. Y quiero comenzar, hermanos, diciendo que la soberbia, hermanos, ¿qué es la soberbia? La soberbia dice, ¿verdad? Según el significado de la soberbia, dice que es un deseo, una pretensión de superioridad sobre los demás. En otras palabras, nosotros no soportamos ver a alguien mejor o superior que nosotros, porque a nuestros ojos nosotros siempre vamos a ser los mejores, como que no hay nadie como yo. Entonces es un deseo y una pretensión de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo de sometimiento a Dios. Rechaza someterse a Dios. Es un estado opuesto a la humildad. El soberbio no reconoce su dependencia como criatura de su Creador, ni la mutua dependencia con sus semejantes. Hermanos, la soberbia es un estado peculiarmente aborrecido por Dios. Así como el Señor aborrece el adulterio, la fornicación, así como el Señor aborrece la mentira, aborrece la hipocresía, aleluya. El Señor de igual manera aborrece la soberbia, el orgullo, la altivez. De igual manera el Señor la aborrece. Y si vamos, hermanos, al origen de en dónde se originó la soberbia, usted y yo sabemos de aquel ángel, hermanos, que era el más hermoso, era lo más hermoso que Dios había creado. Era él, ¿verdad? Un ángel. Dice la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, capítulo 28, y lo vamos a leer en el versículo 12 y 13. Entonces el Señor habla por medio del profeta Ezequiel y dice: Hijo de hombre, levántate, dice, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti
en el día de tu creación. Dice el 14, tú querubín grande y protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego y te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Dice la palabra del Señor y habla de este querubín. Dice que era un querubín hermoso, precioso. Y dice que cuando se creó, todo estaba listo. Dice que los tamboriles, las flautas, estuvieron preparados para ti, para el día de su creación. Hablando de Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero este ser, hermanos, que el Señor había creado, dice la palabra que Él lo puso en el monte de Dios, en el monte santo de Dios. Era un querubín protector. Él sabe, hermanos, lo que es habitar en la presencia del Señor. Por lo cual este hombre, hermanos, este ser, Lucifer, que quiere decir, amén, el que porta la luz o aparta la luz. Y antes de la caída de Satanás, ¿verdad? Pues este era un ser criado, un ser hermoso, que no solamente era hermoso, sino que tenía el sello de la perfección. Él era perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló en él maldad. Y dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, en su capítulo 14, hablando de igual manera de cuál fue la intención que el enemigo tuvo para ser igual, para hacerse semejante a Dios. Y dice la palabra en el versículo 12 del capítulo 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La intención del enemigo, ¿verdad? En sus intenciones, en sus malos pensamientos, de ser un ser hermoso, un ser perfecto. Se halló en él, hermanos, la maldad en su corazón, esa ambición de ser igual, de ser semejante al Señor, de que él decía en su corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono. Él en su corazón estaba a ser superior a Dios. Estaba a ser igual que Dios. Esa era su intención. Por eso en él se halla el origen de lo que es la soberbia. En él. Por eso, hermanos, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que antes de la caída, pues está la soberbia. El Señor Jesús dice que él vio a Satanás caer del cielo. Él cayó del cielo. Y déjeme decirle que desde que Adán y Eva cayeron en la tentación del enemigo, allá, hermanos, en el huerto del Edén, desde aquel momento, hermanos, desde que ellos cayeron, nosotros fuimos una humanidad caída, una humanidad pecadora,
que muy fácilmente nos dejamos guiar, nos dejamos llevar por nuestra carne, por lo que nuestros ojos ven, por lo que nuestros oídos escuchan. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Jeremías, para que veamos que la soberbia, el orgullo, la altivez, no solamente afectan al mundo que no conoce al Señor, sino que también afecta al pueblo del Señor. Pensamos que solamente el orgullo, la soberbia, la altivez está en el mundo, en los poderosos que vemos, ¿verdad? Los que están en eminencia, a lo mejor los que tienen un cargo muy alto, tal vez, con autoridad. Y pensamos que solamente está afuera de la iglesia. Pero para que veamos que esto también está dentro del pueblo del Señor. Jeremías, hablando del Señor por medio de Jeremías, él le dice al pueblo: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto. Pero muy pronto, dice la palabra, se olvidaron de mí. Y hablando Jeremías, hablando el Señor por medio de este profeta Jeremías, quiero leer toda la primera parte del capítulo 13 de Jeremías. Hoy vamos a leer bastante, amén. Y dice así Jeremías en el capítulo 13, versículo 1. Y dice: así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no los metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí por segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates, y toma ahí el cinto que te mandé a esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno, o sea que era inservible. Y vino a mí palabra de Jehová: así ha dicho Jehová, y así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles. Y él les dice: ahora, y para postrarse ante ellos, vendrán a ser como este cinto, que para ninguna cosa es buena. Hablando, hermanos, de la señal del cinto podrido. El profeta aquí representa al Señor. El cinto podrido representa aquella íntima comunión que un día el pueblo del Señor tuvo con Dios. El Éufrates, hermanos, representa el mundo. Y el Señor, ¿verdad? Imagínense cómo estaba el corazón de Dios. El que había tomado a Israel de allá de la nación de Egipto
Y el Señor había hecho muchas cosas por ese pueblo. El Señor hizo maravillas. Y ellos vieron la mano poderosa de Dios. Pero ellos habían perdido ese anhelo, ese deseo de tener una íntima comunión con su Creador. De tener una íntima comunión con aquel que los había llamado para ser su pueblo santo. De esta manera, hermanos, cuando el pueblo le da la espalda al Señor, cuando el pueblo se olvida de su Dios, el Señor le dice a Judá que era un pueblo soberbio. Y el Señor le dice, y la mucha soberbia de Jerusalén. La soberbia, hermanos, es un estado que el Señor aborrece. Que el Señor nunca va a tener una comunión con las tinieblas. El Señor nunca lo va a aceptar. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Dios es un Dios santo, aleluya. Y el Señor, hermanos, va a desechar a todo aquel que se enorgullece, a todo aquel que se enaltece por quien es. Tal vez a la vista de los hombres, pero no a la vista de Dios. Y de esta manera, hermanos, el pueblo de Judá, de Jerusalén, al darle la espalda al Señor, se había vuelto, hermanos, un pueblo indiferente a su Dios, un pueblo indiferente a aquel que los había escogido. Prefirieron, dice la palabra, que irse en pos de dioses ajenos. Pero entonces la relación que ellos tenían con su Dios se fue desvaneciendo. ¿Por qué, hermanos? Porque dejaron su primer amor. Y cuando nosotros, hermanos, olvidamos de dónde el Señor nos sacó, y cuando andábamos en nuestro primer amor, aleluya, pues anhelábamos estar en oración con el Señor y le decíamos, te amo, Señor, aquí está mi vida, si tú quieres, úsalo para lo que tú quieras, Señor. Pero muy pronto, hermanos, muy pronto se olvidaron de su Dios. Se olvidaron, hermanos, de que ellos tenían que ser un pueblo santo para el Señor, aleluya. De esta manera, hermanos, ellos, en vez de darle la gloria al Señor, pues prefirieron darle la espalda al Señor con su orgullo. Y dice la palabra del Señor también de igual manera en el libro de Daniel, en su capítulo 4:37, hablando del rey Nabucodonosor. El Señor dice, o la palabra dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Recordemos que el rey Nabucodonosor en su tiempo era el más poderoso de todas las naciones. Era como que si fuera Estados Unidos la nación más poderosa de todo el mundo. En su tiempo, él era el rey de Babilonia, que era la más potente en todo el mundo. Por lo cual, ¿verdad? Pues él se enorgullece, se enaltece y dirá en su corazón, es que no hay un rey como yo. No hay un rey semejante a mí, el palacio real, posiblemente el más hermoso, los acabados más finos.
a lo mejor las piedras más hermosas, más preciosas, pues era la nación más poderosa. Pero este rey, hermanos, en su corazón, él sabía, hermanos, por medio del profeta Daniel, que este rey tiene 2 sueños. Y en estos 2 sueños, Daniel le da la interpretación de cada sueño. Amén. Le da la interpretación de cada sueño. Y entonces en el primer sueño que él tenía, hermanos, solamente vamos a leer la interpretación que Daniel le da. Y él le dice: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte hierro y en parte barro cocido. Entonces Daniel le dice en el versículo 37 del capítulo 2, y cuando le da la interpretación de quién es aquella cabeza que él veía de aquella estatua, y cuando él veía aquella cabeza de oro, Daniel le dice la interpretación y le dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Daniel le está diciendo: tú eres rey de todas las naciones, de todos los reyes que hay en todas las naciones, tú eres rey de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿por qué? Porque Dios, el Dios del cielo, te ha dado reino. Dios mismo es el que pone reyes y quita reyes. Y el Señor había puesto como rey a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces Daniel le dice: Dios te ha dado poder, te ha dado fuerza y te ha dado majestad. Él, ¿verdad? Nabucodonosor reconoce de que el Dios de Daniel era Dios de dioses y Señor de señores. En el versículo 47 dice eso, que el Dios de Daniel era Dios de dioses y Rey de reyes, y que Él era el que revelaba los misterios. La sabiduría, hermanos, que Dios le daba a Daniel podía hacer, hermanos, venir de Dios, que Él revelara los sueños al rey, las interpretaciones. Entonces dice la palabra que Él engrandeció a Daniel, amén, por lo que Él había hecho. Pero ahora cuando vemos, hermanos, de que un día, ¿verdad?, Él se le ocurre hacer una estatua de oro, hermanos, una estatua, hermanos, de la que era muy grande. Y ellos tenían que ir a un cierto lugar, y mandó a traer a todos los consejeros, a los jueces, a los gobernadores, a los capitanes, a los oidores, a los tesoreros, a todos, hermanos, aquellos que estaban bajo su reinado. Y Él los manda a traer, ¿para qué? Para que cuando ellos hicieran sonar las bocinas, las flautas, los tamboriles, el arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música. Cuando ellos hicieran, hermanos, todos esos sonidos, entonces todos
Él mandó a que todos se postraran a sus pies, de que todos se postraran ante esa estatua. Entonces, hablando, hermanos, de los amigos de Daniel, ellos no se postraron ante esa estatua. Entonces, como se dieron cuenta de que no se habían postrado ante esa estatua, entonces le dijeron al rey: mira, allá hay 3 que no se postraron como tú querías, que no se postraron ante tu imagen. Entonces el rey, ¿verdad?, los manda a traer y les dice: a ver, ¿es verdad que ustedes no se postraron al sonido de las flautas, de los tamboriles, de la zampoña? ¿Es verdad que no se postraron? Entonces, ellos le dijeron que no se iban a postrar ante esa estatua. Entonces ellos les dicen: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios le dice, aquí nuestro Dios, que Él nos puede librar del horno, y de tu mano, oh rey, nos librará. Porque en su orgullo el rey había dicho: bueno, como no se postraron, entonces mandó a calentar el horno aún 7 veces más de lo normal. ¿Por qué, hermanos? Porque simplemente ellos, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos sabían que solamente ante Dios, ante Jehová Dios, ellos se podían postrar, no ante otras imágenes. Entonces el rey, en su soberbia, en su prepotencia, en su autoridad, él manda a que echaran al horno de fuego a estos 3 jóvenes, a estos 3 hombres. Y entonces el Señor le muestra su poder. ¿Por qué? Porque no solamente Nabucodonosor ve a 3 hombres, sino que ve a 4. Y él pregunta: ¿no eran 3 los que ustedes echaron ahí en el horno de fuego? Porque yo veo 4. Él les dice: porque yo veo 4 y no sufren de ningún daño. El cuarto es el Hijo de los dioses. Hablando, hermanos, del Hijo de Dios. Él una vez más, hermanos, vio el poder de Dios. Vio, hermanos, que no solamente él era rey, sino que por encima de él estaba otro mejor, superior, más alto, más sublime, más poderoso que él. Y él lo vio. Entonces él, hermanos, reconoce y alaba, bendice a Dios, porque libró a sus siervos del horno de fuego. Entonces, cuando él dice en el capítulo 30 en el capítulo 4 del versículo 30, él dice, hablando, hermanos, un día, él dice, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Si le ponemos atención, hermanos, a la soberbia, al orgullo, a la altivez, de decir: no hay nadie como yo, Nabucodonosor. No hay nadie. Todo esto yo lo he edificado con la fuerza de mi poder, para la gloria de mi majestad, decía el rey. Entonces, hermanos, un día él da testimonio. Él da testimonio
de que Dios, hermanos, siempre va a humillar a los soberbios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios resiste a los soberbios. Entonces él dice, yo, Nabucodonosor, sea multiplicada, y empieza a escribir una carta para todas las naciones, para todos los pueblos y para todas las lenguas. Entonces él dice, conviene que yo declare, capítulo 4, versículo 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno, reino que perdura para siempre, y su señorío de generación en generación. Él dice, un día yo estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Él estaba felizmente ahí en la íntima comodidad de su casa. Hasta que él vio, hermanos, una visión que lo turbó. Y él, hermanos, en su sueño, en el versículo 16 nos dice, su corazón, dice, su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Hablando, hermanos, aquí de lo que él vio. Hablando de lo que él vio, aquel árbol grande, frondoso, donde tenía un fruto abundante, donde todos podían tomar de ese fruto, donde todos los árboles, amén, de todos las aves, perdón, venían y se paraban ahí. Entonces, Daniel le da la interpretación a este rey, y vamos a leer la interpretación, y él le dice, el rey, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Daniel le dice, tú mismo eres, oh rey, que creciste, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Entonces, hermanos, él le dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Había una sentencia, y esa sentencia, hermanos, cuando el Señor la da, la cumple. Entonces, ahí en el versículo 25 del capítulo 4, él le dice, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán, como a los bueyes, y como el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien quiere. Al que el Señor quiere, a ese el Señor va a dar. Entonces, el rey Nabucodonosor se le cambia la mentalidad de hombre a una mentalidad de animal.
vive, ¿verdad?, en el campo. Él come como los bueyes, hierba. De ser rey a tener una mente de animal, de comer en un palacio real, tal vez con los mejores manjares, con el mejor vino, con los mejores platillos que él podía comer. Entonces, de pasar de todo eso a pasar a comer la hierba juntamente con los bueyes, dice la palabra del Señor. Entonces, él ya no tenía ahí un jacuzzi para bañarse. Él ya no tenía ahí el mejor baño. Ahora su baño era el rocío. Ese era su baño. Entonces, por eso él escribe y él dice, conviene que yo declare las grandes cosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Por qué? Porque cuando él decía, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con el poder de mi fuerza y para la gloria de mi majestad? Entonces, cuando aún esa palabra estaba en su boca, le vino todo eso. Y aún dice la palabra que hasta el pelo le creció como plumas de águila y sus uñas como las aves. Para que veamos, hermanos, que Dios va a humillar a aquel que se exalta, aquel que se enorgullece. Él tenía de qué enorgullecerse, podríamos decir que sí, porque pues él era el rey de Babilonia. El rey, hermanos, que no había nadie como él. Pero, hermanos, él no reconoció, a pesar de que Daniel le había dicho, le había mostrado por medio del Señor, amén, de que más allá de él había otro rey, que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, que está en el cielo, sentado en su trono. Dice la palabra del Señor, hermanos, si nosotros comparamos esa altivez, ese orgullo, esa vanagloria, veamos otro ejemplo. Y está también en la palabra del Señor, en el libro de Lucas, en su capítulo 18, a partir de su verso 9. Y hablando del publicano, es una parábola, es un ejemplo que el Señor pone. Y dice la palabra del Señor, Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos, ellos se creían justos y menospreciaban a los otros. Dijo también estas palabras. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, hermanos, ni siquiera se postró, no se inclinó, no se arrodilló. Cada quien ora como bien le parece, pero postrado es la mejor posición para orar. ¿Por qué? Porque el postrarse quiere decir que nosotros nos humillamos ante la grandeza de nuestro Dios. Aleluya. Entonces, este fariseo puesto en pie, él dice, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Él se enaltece. Él dice, yo no necesito tu perdón, yo no necesito tu gracia, yo no necesito tu misericordia. Porque con lo que yo hago me es suficiente para yo estar bien.
Podríamos decirlo en esas palabras. ¿Por qué? Porque en su corazón había orgullo. Ese orgullo, hermanos, de no aceptar nuestra condición, de no aceptar nuestros propios errores, de no aceptar que nosotros posiblemente estamos mal en algo que nosotros estamos haciendo. Entonces, en el versículo 13 está el ejemplo de una persona que es humilde, de una persona que reconoce su condición espiritual, de una persona, hermanos, que reconoce que es un pecador. Entonces en el versículo 13 dice, mas el publicano, estando lejos, mira, hermano, ni siquiera se acercaba, sino que él dice que estaba lejos. Y él no quería ni alzar sus ojos al cielo. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra condición espiritual, cuando nosotras lo reconocemos, nosotros podemos venir delante del Señor y decir, Señor, no somos dignos. Aquel que se enorgullece, hermanos, nunca lo va a aceptar. Pero aquel, hermanos, que es humilde de corazón, él va a decir en su oración, Señor, yo no soy digno ni siquiera de mencionar tu hermoso nombre. No somos dignos ni siquiera de estar en tu presencia. Pero por la gracia, por la misericordia del Señor, hermanos, el Señor se ha acercado a nosotros. Entonces este publicano no quería ni alzar los ojos, sino que al contrario se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mi pecador. Hermanos, cuando el Señor en su grande amor y en su grande misericordia inclina sus oídos, dice la palabra del Señor, que el deseo de los hombres, amén, el deseo de los hombres oirá Jehová. Y tú dispones el corazón y haces atentos sus oídos. La íntima comunión de Dios es con los justos, con los humildes, porque así es nuestro Dios. No hay un mejor ejemplo de humildad que nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. No hay otro ejemplo mayor de humildad. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 11, en su versículo 6. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 11, 29, perdón. Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hace una invitación, hermanos, que llevemos, el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Hay mucho que aprender del Señor. Él le dice, aprendan de mí, que yo soy manso, que soy humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La palabra manso, hermanos, viene de la palabra mansedumbre, aquella serenidad, hermanos, aquella serenidad que hay en una persona, en una persona pacífica, en una persona humilde. Es una virtud que el hombre tiene, que no se arrebata muy fácilmente por las cosas. Amén. Dice la palabra del Señor que seamos humildes como Él. Él siendo Dios de gloria, Dios de poder, Dios de majestad, habitando en el cielo, hermanos. Habitando Él en el cielo. Allá, hermanos,
con toda la creación que está allá. Se despojó de la alabanza, se despojó, hermanos, de su trono, se despojó, hermanos, de todo lo que allí en el cielo el Señor tenía. ¿Para qué, hermanos? Para venir a nacer en un humilde pesebre. ¿Para qué, hermanos? Para que después el Señor, en el propósito de Dios, muriera en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Amén. Y dice la palabra del Señor en Mateo 23 de igual manera. Hablando el Señor a la multitud, a la gente que le seguía, a los discípulos. Amén. Hablando el Señor ahí, Él les decía: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Entonces, hermanos, ahí hablando Él, en otras palabras, ¿verdad? En la versión internacional, dice también: los escribas y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Pero el Señor Jesús les dice: hagan lo que ellos dicen. Guarden lo que ellos dicen. Pero no hagan conforme a sus obras. Porque ellos predican, ellos dicen, pero no hacen. El Señor hablando, hermanos, de esta manera a toda la gente, a sus discípulos, hablando de los escribas, de los fariseos, porque ellos tenían, ¿verdad?, el cargo de interpretar la ley, de enseñar la ley. Entonces, por eso el Señor les dice: guarden y hagan lo que ellos les digan, referente a la palabra del Señor, pero no hagan lo que ellos hacen. No sigan su ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ellos predican, pero no hacen lo que ellos dicen. Entonces el Señor les dice: ponen cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Y el Señor también les dice que ni aun ellos con un dedo lo pueden mover. Entonces el Señor en el versículo 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Entonces ellos hacían las obras para que los hombres los vieran, no para agradar a Dios, sino para que ellos sean vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Las filacterías, hermanos, eran unas pequeñas cajitas que en ellas se ponían textos bíblicos, textos de la palabra del Señor, y la ponían sobre su frente o sobre su brazo izquierdo. Entonces ellos de alguna forma las ensanchaban para que sean visibles, para llamar la atención. Entonces el Señor les dice: porque ellos ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos. Ellos aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Ellos, hermanos, se sentaban y decían: oh, que todo el mundo vea que yo llegué. Que todo el mundo vea que Julano de tal llegó. ¿Por qué? Porque es Julano de tal. Porque es Julano, ¿verdad?, lo mejor de eminencia, lo mejor porque tiene un cargo, un liderazgo. Entonces, cuando en el hombre hay un liderazgo, cuando en el hombre o en el pueblo del Señor, ¿verdad?, hay un cargo importante, entonces de esa manera pudiera ser, ¿verdad?, si su relación con el Señor está, hermanos, pues de alguna forma descuidada, aún así sea lo que sea, así sea un ministro, un siervo, así sea, hermanos, un líder, el cargo que usted le ponga, el cargo que usted tenga.
Si su relación con Dios, hermanos, es una relación, hermanos, que ha decaído, entonces usted pienso yo que se va a dar cuenta el lugar que usted se está dando y el lugar que le está dando a Dios. Porque si en usted quisiera reflejar a Jesús, entonces usted va a ser humilde. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo fue humilde. Nuestro Señor Jesucristo fue humilde. Entonces estos hombres, escribas y fariseos, amaban sentarse en los primeros asientos en las cenas. Y también dice en las primeras sillas en las sinagogas. Ellos también, ¿verdad?, querían que les llamaran rabí, rabí, maestro, maestro. Para que ellos, ¿verdad?, de alguna forma se apretaran la corbata y dijeron, oh, no hay ningún maestro como yo. Aquí no hay otro, solamente soy yo. Nadie enseña como yo. Nadie predica como yo. Nadie ora como yo. Nadie canta como yo, porque cuando yo canto como que el cielo desciende. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque en ellos hay un espíritu de soberbia, de orgullo, de altivez. Y ellos mismos, hermanos, como que se engrandecen. Ellos mismos se dan a conocer por medio de sus actitudes. Entonces en el versículo 12 el Señor les dice, hablando, hermanos, en el versículo 11, dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Les decíamos que el ejemplo de humildad fue nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted se recuerda aquella noche, aquella última noche con sus discípulos, con los que Él amaba. Aquella noche cuando el Señor les lava los pies. ¿Por qué? Porque lavarse los pies era una señal de humildad. Entonces, Pedro le dice, no, Señor, pero ¿cómo tú me vas a lavar los pies? ¿Cómo tú siendo Dios, siendo Señor, Maestro, Jesús, nos vas a lavar a nosotros los pies? Entonces el Señor le dice, es necesario para que tengas parte conmigo. Entonces Pedro le dice, bueno, entonces lávame todo, lávame no solamente los pies, sino que lávame todo. En mis palabras, ¿verdad? Entonces, hermanos, el Señor en su versículo 12, Él dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La palabra del Señor, hermanos, de igual manera, hablando también Pedro, de una carta de Pedro, en primera de Pedro 5:5, él dice, de igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si algo, hermanos, el Señor resiste, es a los soberbios. Pero la íntima comunión, hermanos, es con los justos, con los humildes de corazón, aquellos que reconocen su condición espiritual. Entonces la humildad debe de ser una marca que caracterice a la iglesia del Señor, que caracterice a aquel que le sirve a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos igualar al mundo. Nosotros no podemos ser iguales al mundo. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que tener la esencia del Señor en humildad, en amor.
en todas las áreas, en todas las enseñanzas que nosotros vemos en Jesús, en la personalidad de Jesús. Cuando nosotros, hermanos, tratamos de parecernos más a Jesús, entonces nosotros vamos a marcar una diferencia. Amén. Y entonces dice la palabra, amén, más bien la palabra revestirse en griego, quiere decirse atarse un paño de tela. Y en los tiempos del Nuevo Testamento se dice que los esclavos se ataban un pañuelo, un pedazo de tela, era un pedazo de tela blanco sobre la ropa para que la gente supiera que ellos eran esclavos. Entonces por eso Pedro les dice: revestidos, revístanse, sean diferentes, que sea una marca, hermanos, la humildad sea una marca que nos haga diferentes a todo el resto de la gente, a todo el resto de la gente. Y dice la palabra del Señor en Juan, en su capítulo 13, vamos a ver el capítulo 13 del libro de Juan en el versículo 1 al 5. Amén. Una vez más, hablando sobre que Jesús lava los pies a sus discípulos. Estando él, hermanos, en aquella última noche, el Señor les dice que era necesario que se lavaran los pies. Esto, hermanos, se continuó haciendo en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque era una señal de humildad. Y si vamos, hermanos, ya para finalizar, vamos a terminar con este salmo, en el Salmo 19, amén. Un salmo que nuestra hermana Yari leía al principio. Y vamos a leer el versículo 12 y 13. Y dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y ahí el salmista David decía: líbrame de los que son ocultos. A veces, hermanos, pensamos, ¿verdad?, que nosotros le fallamos al Señor, y si le fallamos, no somos perfectos, todos le fallamos. Pero el salmista decía: líbrame de mis errores, líbrame de los que son ocultos. Y el versículo 13, él dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Y él dice: entonces seré íntegro y estaré limpio de grande rebelión. Hermanos, la soberbia es rebelión. El versículo 3 lo dice, que la soberbia es rebelión contra Dios. Entonces, a veces pensamos, hermanos, ¿verdad?, que el orgullo está muy lejos de nosotros. Vemos los errores de los demás. A veces, ¿verdad?, nosotros pensamos que nosotros somos muy limitados en los errores. Muy pocos, uno que otro tenemos. Pero los demás que nos rodean, hermanos, los que nos rodean a nosotros, van a ver nuestros propios errores en nosotros. A veces, hermanos, nosotros no vemos los nuestros, pero los demás sí ven nuestros errores. Y a veces yo, ¿verdad?, pudiera decir: la hermana Claudia no tiene errores. Yo en mi mente, en mi pensamiento, ¿verdad?, pobre, a lo mejor
pudiera decir, no, yo no soy así. Pero el que me rodea me va a conocer y va a decir, la hermana Claudia es así, la hermana Claudia es lo otro. Entonces, si en esta mañana hiciéramos una encuesta, ¿verdad? Y el Señor nos describiera, por así decirlo, nuestra personalidad, y hubiera dos opciones en esa pregunta, y lo vamos a poner con respuesta. Le vamos a poner la respuesta A, orgullo. La respuesta B, humildad. Pero el Señor, hermanos, tiene que contestar. El Señor Jesús tiene que contestar esa pregunta. Entonces, en esa pregunta, hermanos, le va a poner su nombre. Y yo voy a poner el mío. Entonces, vamos a poner la pregunta. Y va a decir así. En una palabra, ¿cómo describirías a Julano o a Julana de tal? Respuesta A, orgullo. Respuesta B, humildad. Pero el Señor es el que tiene que contestar, no nosotros, porque si nosotros contestamos, vamos a contestar a nuestro favor, a nuestro criterio, a cómo nosotros pensamos o nos sentimos. Entonces, ¿con qué palabra usted cree que el Señor lo describiría o cuál fuera la respuesta que Dios daría sobre su vida, sobre usted? Usted sabe, usted se conoce. Nadie más se conoce más que usted y el Señor. Entonces, la respuesta, pues usted la sabe y la sabe el Señor. Si en nuestro corazón hay humildad o en nuestro corazón hay orgullo. Aleluya. Así que lo vamos a dejar hasta en esta hermosa hora. Decimos amén a la poderosa palabra del Señor. Amén. Aquella palabra que nos da fuerzas, que nos alienta, que nos da fuerzas para seguir, para continuar, pero que también de igual manera nos exhorta. Nos jala nuestra oreja, ¿verdad? Y nos pone en el camino derecho, en aquel camino, ¿verdad? Verdadero que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor en muchas de las veces va a llegar con palabra de amonestación a nuestra vida. Y el que es de Dios, palabra de Dios, oye. Y glorificamos a Dios por eso. Así que en esta hermosa mañana vamos a orar. Si usted envió su petición de oración, pues vamos a orar. Pero, amén, pero queremos invitar a los amigos, aquellos hermanos que a lo mejor no han aceptado al Señor en su corazón. Amén. Y en esta mañana, en esta gloriosa mañana, puede ser un día de fiesta allá en los cielos. Amén, porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Aleluya. Así que si tú quieres hacer esta oración juntamente conmigo, tú puedes decirle ahí donde tú estás. Si tú tienes esa posibilidad de arrodillarte ahí donde tú estás, pues hazlo. Si tú a lo mejor, ¿verdad?, estás trabajando, pues en tu corazón y con tus labios tú puedes hacer esta oración. Pero si tú puedes arrodillarte y levantar tus manos juntamente conmigo, tú puedes decirle, Señor Jesús, en esta hermosa hora, reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado una y otra vez. Te acepto en mi corazón. Sé mi Señor, sé mi Salvador, el Salvador de mi vida. Te pido, Dios mío, que escribas mi nombre en el libro de la vida, Dios mío, y no lo borres de ahí jamás. Ayúdame, Señor, a vivir en santidad. Enséñame tus caminos. Enséñame tu palabra, enséñame tu ley, que yo me pueda alimentar de ti.
que yo pueda beber de esa agua, de esa fuente que nunca termina el agua, Señor, sino que es vida eterna, aleluya. Así que, Señor, te damos gracias, Señor, aleluya.